Capítulo 10. ¿Un muy necesitado vacío? ¿Qué puede sacudir más el alma que mirar a través de un telescopio de 250 centímetros a una galaxia distante? Sostener en nuestra mano a un fósil de 100 millones de años de antigüedad. O una herramienta de piedra de medio millón de años de antigüedad. Pararse frente a la inmensa fractura a través del espacio y el tiempo que es el Gran Canon, o escuchar a un científico que le echó una mirada al rostro de la creación del universo y no parpadeo. Eso es ciencia profunda y sagrada. De Michael Shemer. Este libro llena un muy necesitado vacío. Este sagaz comentario funciona porque nosotros entendemos simultáneamente sus dos significados opuestos. Incidentalmente, yo pensé que era inventado. Pero para mi sorpresa, encontré que realmente ha sido usado. Con toda inocencia, por editores. Sobre un libro que llena un muy necesitado vacío en la literatura disponible sobre el movimiento postestructuralista. Luce deliciosamente apropiado que este supuestamente superficial libro es todo sobre Michael Foucault, Roland Barthes, Julia Kristeva y otros iconos del francofonismo de alta clase. ¿Llena la religión un muy necesitado vacío? A menudo se dice que existe un vacío en el cerebro diseñado por Dios, que necesita ser llenado. Tenemos una necesidad psicológica de Dios, o de un amigo imaginario. Padre, hermano mayor, confesor o confidente, y la necesidad tiene que ser satisfecha sin importar si Dios existe o no. Pero podría ser que Dios llena desordenadamente un vacío que nosotros deberíamos llenar con algo más. Ciencia, quizás. Arte. Amistad humana. Humanismo. Amor a esta vida en el mundo real, sin darle credibilidad a otras vidas después de la tumba. Un amor hacia la naturaleza, o a lo que el gran entomólogo E.O. Wilson ha llamado biopilia. Se ha dicho que la religión en un momento u otro, llena 4 roles principales en la vida humana. Explicación. Exhortación. Consolación e inspiración. Históricamente, la religión ha aspirado a explicar nuestra propia existencia y la naturaleza del universo en el que nos encontramos. En este rol ella ha sido ahora reemplazada por la ciencia. Y yo he manejado esto en el capítulo 4. Por exhortación yo significo instrucciones morales sobre cómo nosotros debemos comportarnos. Y yo cubrí eso en los capítulos 6 y 7. Hasta ahora no le he hecho justicia a la consolación y a la inspiración, y este capítulo final tratará brevemente sobre ellas. Como algo preliminar a la consolación, deseo comenzar con el fenómeno infantil del amigo imaginario, del que creo tiene afinidades con la creencia religiosa. 1. Subtítulo, Binker. Christopher Robin. Presumo, no creía que Piglet y Winnie the Pooh realmente hablaban con él. Pero ¿era Binker diferente? Binker, como yo lo llamo, es mi secreto, y Binker es la razón por la que nunca me siento solo. Jugando en la guardería, sentado en las escaleras, en lo que sea que esté ocupado, Binker estará allí. Oh. Papá es listo, él es un tipo de hombre listo, y mamá es lo mejor desde que comenzó el mundo, y abuelita es abuelita, y yo la llamo abue. Pero ellos no pueden ver a Binker. Binker siempre está hablando. Porque yo lo estoy enseñando a hablar algunas veces a él le gusta hacerlo en una especie de chillido cómico, y algunas veces le gusta hacerlo con una especie de rugido, y yo tengo que hacerlo por él porque su garganta está un poco lastimada. Oh. Papá es listo, él es un tipo de hombre listo, y mamá sabe todo lo que los demás puedan, y abuelita es abuelita, y yo la llamo abue. Pero ellos no conocen a Binker. Binker es valiente como los leones cuando corremos en el parque. Binker es valiente como los tigres cuando descansamos en la oscuridad. Binker es valiente como los elefantes. Él nunca, nunca llora, excepto, como otras personas, cuando el jabón le entra en los ojos. Oh. Papá es papá, él es un tipo de hombre como un papá, y mamá es tan mamá como cualquiera, y abuelita es abuelita, y yo la llamo abue. Pero ellos no son como Binker. Binker no es avaro, pero le gustan cosas para comer, así que tengo que decirle a la gente cuando me dan dulces, oh. Binker quiere un chocolate, ¿podría darme 2? Y después yo me lo como por él, porque sus dientes son muy nuevos. Bien, yo quiero mucho a papá, pero él no tiene tiempo para jugar, y yo quiero mucho a mamá, pero algunas veces ella se va, y a menudo me cruzo con abuelita cuando ella quiere cepillar mi cabello, pero Binker es siempre Binker, y con toda seguridad estará allí. De A. Milne, ahora somos 6. Es el fenómeno del amigo imaginario una ilusión más alta, en una categoría diferente a las cosas de mentira de la niñez común. Mi experiencia propia no es de mucha ayuda aquí. Al igual que muchos padres, mi madre mantenía un cuaderno con los dichos de mi niñez.
Adicionalmente a las simples pretensiones, ahora soy el hombre en la luna, un acelerador, un babilonio. A mí evidentemente me gustaba asumir pretensiones de segundo orden, ahora soy un búho pretendiendo ser una noria, lo que podría ser reflexivo, ahora soy un niño pequeño pretendiendo ser Richard. Nunca creí ni una sola vez que yo realmente fuese esas cosas. Y pienso que esto es normalmente cierto de los juegos de pretensiones infantiles. Pero nunca tuve un Vinker. Si el testimonio de ellos como adultos es creído, por lo menos algunos de esos niños normales que tienen amigos imaginarios, realmente creen que ellos existen. Y, en algunos casos, los ven tan claros como a vividas alucinaciones. Sospecho que el fenómeno Vinker de la niñez puede ser un buen modelo para entender las creencias teístas de los adultos. No sé si los psicólogos lo han estudiado desde este punto de vista, pero sería una pieza de investigación que valdría la pena. Compañero y confidente, un Vinker de por vida. Ese es con seguridad, un rol que juega Dios, un vacío que podría quedar si Dios desapareciera. Una niña, tenía un pequeño hombre púrpura, que para ella parecía una presencia visible y real. Y que se manifestaba a sí mismo, chispeando desde aire con gentiles sonidos de campanillas. Él la visitaba regularmente. Especialmente cuando se sentía sola, pero con decreciente frecuencia a medida que avanzó en edad. En un día en particular, precisamente antes de ir al kindergarten, el pequeño hombre púrpura vino hacia ella, anunciado por la usual fanfarria de campanillas y le anunció que no la visitaría más. Esto la entristeció, pero el pequeño hombre púrpura le dijo que ella se estaba haciendo grande ahora y que no lo necesitaría a él en el futuro. Él tenía que irse para poder cuidar a otros niños. Él le prometió que regresaría si alguna vez ella realmente lo necesitaba. Él regresó muchos años después. En un sueño, cuando ella tuvo una crisis personal y estaba tratando de decidir qué hacer con su vida. La puerta del cuarto se abrió y apareció una carretilla cargada de libros siendo empujada hacia dentro del cuarto, por el pequeño hombre púrpura. Ella interpretó esto como un consejo de que ella debería ir a la universidad, consejo que siguió y después juzgó como bueno. El relato casi me hace llorar. Y me acerca tanto como quizás probablemente pueda llegar a entender los roles de consolación y asesoramiento que desempeñan los dioses imaginarios en las vidas de las personas. Un ser pueda que exista solo en la imaginación. Pero aún así parecer completamente real a un niño, y darle consuelo real y buen asesoramiento. Quizás aún mejor. Los amigos imaginarios, y los dioses imaginarios, tienen el tiempo y la paciencia para dedicarle su atención al que sufre. Y son mucho más baratos que los psiquiatras o los asesores profesionales. Evolucionaron los dioses. En sus roles de consoladores y consejeros, de los Vinkers, mediante una especie de paedomorfosis. La paedomorfosis es la retención en la vida adulta de características infantiles. Los perros pequineses tienen rostros paedomórficos. Los adultos lucen como cachorros. Es un patrón bien conocido en la evolución. Ampliamente aceptado como importante para el desarrollo de tales características humanas como nuestras frentes bulbosas y quijadas cortas. Los evolucionistas nos han descrito a nosotros como simios juveniles. Y es ciertamente verdadero que los chimpancés y gorilas juveniles se parecen más a los humanos que los adultos. ¿Podrían las religiones haber evolucionado originalmente mediante la gradual posposición? A través de generaciones, del momento en la vida cuando los niños abandonan a sus Vinkers, en la misma forma en que demoramos durante la evolución, el achatamiento de nuestras frentes y la protrusión de nuestras quijadas. Supongo. Para completar, que deberíamos considerar la posibilidad opuesta. En vez de los dioses evolucionando de Vinkers ancestrales, ¿podrían los Vinkers haber evolucionado de dioses ancestrales? Esto me parece a mí menos probable. Fui llevado a pensar sobre esto por un momento mientras leía el libro del psicólogo estadounidense Julian Jaynes, El origen de la conciencia en la separación de la mente bicameral, un libro que es tan extraño como sugiere su título. Es uno de esos libros que o es completa basura o la obra de un genio consumado. Nada intermedio. Probablemente lo primero, pero estoy tratando de minimizar las pérdidas en mi apuesta. Jaynes nota que muchas personas perciben a su propio proceso de pensamiento como un tipo de diálogo entre el yo y otro protagonista dentro de la cabeza. Hoy en día nosotros entendemos que ambas voces son la nuestra, o si no lo entendemos así, somos tratados como enfermos mentales. Esto le ocurrió, brevemente, a Evelyn Waugh. Siendo una que nunca suaviza las palabras, Waugh le remarcó a un amigo. No te había visto por tan largo tiempo. Bueno, he visto a tan pocas personas, ¿por qué, lo sabías?
Me volví loca después de su recuperación. Waugh escribió una novela, El sufrimiento de Gilbert Pinfold, que describía su período alucinatorio, y las voces que él escuchaba. La sugerencia de Haynes es que en algún momento previo al año 1000 antes de la era presente, las personas en general, no estaban conscientes de que la segunda voz, la voz de Gilbert Pinfold, provenía del interior de ellos mismos. Ellas pensaban que la voz de Pinfold era un dios. Digamos, Apolo, Astarte, o Yahweh. O más probablemente, un dios casero menor, que les ofrecía consejos o les daba órdenes. Haynes hasta ubicó las voces de los dioses en el hemisferio del cerebro opuesto al que controla el habla audible. La separación de la mente bicameral. Era para Haynes, una transición histórica. Fue el momento en la historia cuando se le ocurrió a las personas que las voces externas que ellos parecían estar escuchando eran realmente voces internas. Haynes llega tan lejos como definir esta transición histórica como el amanecer de la conciencia humana. Existe una antigua inscripción egipcia sobre el dios creador Ta, que describe a los otros dioses como variaciones de la voz o la lengua de Ta. Traductores modernos rechazan la literal voz e interpretan que los otros dioses como concepciones objetivadas de la mente de Ta. Haynes descarta tales lecturas educadas, prefiriendo tomar el significado del sentido literal, seriamente. Haynes sugiere adicionalmente que tales dioses evolucionaron de recuerdos sobre reyes muertos, quienes todavía, por así decirlo, retenían el control de sus súbditos a través de voces imaginadas en sus cabezas. Independientemente que usted halle o no plausible su tesis, el libro de Haynes es lo suficientemente intrigante para merecer ser mencionado en un libro sobre religión. Ahora, en cuanto a la posibilidad que hice surgir sobre tomar prestado de Haynes para construir una teoría de que los dioses y Vinkers están relacionados evolucionariamente, pero en forma opuesta, partiendo de la teoría de paedomorfosis, constituye una sugerencia de que la separación de la mente bicameral no ocurrió repentinamente en la historia, sino que fue un progresivo regreso hacia atrás, hacia la niñez del momento cuando voces alucinadas y apariciones fueron dejadas atrás como no reales. En una especie de reversión de la hipótesis de paedomorfismo, los dioses alucinados desaparecieron primero de las mentes adultas, y después fueron alados hacia atrás hacia una cada vez más joven infancia. Hasta hoy, cuando sobreviven solo en los fenómenos de Vinker y del pequeño hombre púrpura. El problema con esta versión de la teoría es que esta no explica la persistencia de los dioses en los adultos de hoy. Podría ser mejor no tratar a los dioses como antepasados de los Vinker, o viceversa, sino en vez de eso, ver a ambos como subproductos de la misma predisposición psicológica. Los dioses y los Vinkers tienen en común el poder de la comodidad, y proporcionan una vívida tabla de resonancia para ensayar nuestras ideas. No nos hemos movido lejos de la teoría del capítulo 5 sobre la evolución de la religión como un subproducto psicológico. 2. Subtítulo: Consolación. Es tiempo de enfrentarnos al importante rol que juega Dios en consolarnos. Y al reto humanitario si este no existe, para colocar algo en su lugar. Muchas personas que conceden que Dios probablemente no existe, y que Él no es necesario para la moralidad, todavía regresan con lo que ellos a menudo consideran como una carta superior a todas: la supuesta necesidad psicológica o emocional de un Dios. Si usted elimina a la religión, pregunta la gente truculentamente, ¿qué va a colocar en su lugar? ¿Qué tiene usted para ofrecerle a los pacientes moribundos, a quienes lloran desconsoladamente por la muerte de un ser querido? ¿A las solitarias Eleanor Rugby para quien Dios es su único amigo? La primera cosa a decir en respuesta a esto, es algo que no necesita decirse. El poder de la religión para consolar no la convierte en verdadera. Si hasta hacemos una enorme concesión, si hasta fuese conclusivamente demostrado que la creencia en la existencia de Dios es completamente esencial para el bienestar psicológico y emocional de los humanos, aun si todos los ateos fuesen neuróticos desesperados inclinados al suicidio por una persistente angustia cósmica, nada de eso contribuiría con la más mínima evidencia de que la creencia religiosa es verdadera. Podría ser evidencia a favor del deseo de convencerse a uno mismo de que Dios existe, aun si no existe. Como ya he mencionado, Dennett, en Rompiendo el Hechizo, hace la distinción entre la creencia en Dios y la creencia en la creencia. La creencia en que es deseable creer, aun si la creencia misma es falsa. Dios. Creo. Ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 24. Los fieles son estimulados a profesar creencia, sin importar si ellos están convencidos o no. Quizás si usted repite algo lo suficientemente a menudo, tendrá éxito en convencerse a usted mismo de esa verdad.
Pienso que todos conocemos a personas que disfrutan de la idea de la fe religiosa, y resienten los ataques contra ella, mientras renuentemente admiten que ellas mismas no la poseen. Desde que leí la distinción de Dennett, he hallado ocasión para usarla una y otra vez. Escasamente es una exageración decir que la mayoría de los ateos que yo conozco, ocultan su ateísmo tras una fachada piadosa. Ellos no creen ellos mismos en nada sobrenatural, pero retienen un vago punto suave hacia la creencia irracional. Ellos creen en la creencia. Es asombroso cuánta gente, aparentemente, no puede distinguir la diferencia entre X es cierto y es deseable que la gente crea que X es cierto. O quizás, ellos realmente no caen en este error lógico, sino que simplemente califican a la verdad como no importante en comparación con los sentimientos humanos. Pero estemos claros, en cualquier conversación en particular, de lo que estemos hablando. Sentimientos o verdad, ambos pueden ser muy importantes, pero no son la misma cosa. En cualquier caso, mi concesión hipotética fue extravagante y equivocada. Yo no conozco de ninguna evidencia de que los ateos tengan alguna tendencia general hacia una depresión infeliz y cargada de angustia. Algunos ateos son felices. Otros están deprimidos. En forma similar, algunos cristianos, judíos, musulmanes, hindúes y budistas están deprimidos, mientras otros son felices. Puede existir evidencia estadística que haga peso en la relación entre la felicidad y la creencia, o ausencia de creencia, pero dudo que ésta tenga un fuerte efecto, en una forma u otra. Encuentro más interesante preguntar si existe alguna buena razón para sentirse deprimidos si vivimos sin Dios. Debo finalizar este libro argumentando lo contrario. Que es una subestimación decir que uno puede llevar una vida plena y feliz sin una religión sobrenatural. Primero. Sin embargo, debo examinar las afirmaciones de que la religión ofrece consuelo. Consolación, conforme al Shorter Oxford Dictionary, es el alivio de la pena o la angustia mental. Dividiré a la consolación en dos tipos. 1. Consolación física directa. Un hombre atrapado durante la noche en una montana desnuda podría hallar confort en un grande y cálido perro San Bernardo. Sin olvidar, por supuesto, al barril de brandy que cuelga de su cuello. Una niña llorosa podría ser consolada por el abrazo de fuertes brazos alrededor de ella y palabras susurradas a su oído que le dan seguridad. 2. Consolación al descubrir un hecho previamente no apreciado. O una forma previamente no descubierta de mirar a los hechos existentes. Una mujer cuyo esposo ha sido muerto en la guerra puede ser consolada al descubrir que está embarazada de él. O que él murió como un héroe. También podríamos obtener consolación al descubrir una nueva forma de pensar sobre la situación. Un filósofo señala que no existe nada especial sobre el momento en que un hombre anciano muere. El niño que él fue alguna vez murió hace mucho tiempo. No repentinamente al cesar de vivir, sino creciendo. Cada una de las 7 edades del hombre de Shakespeare, muere al lentamente transformarse en la próxima. Desde este punto de vista, el momento en el cual el anciano expira, no es diferente a las lentas muertes ocurridas a lo largo de su vida. Un hombre que no se deleita ante el prospecto de su propia muerte. Podría hallar consuelo en esta cambiada perspectiva. O quizás no. Pero es un ejemplo de consolación a través de la reflexión. El rechazo al miedo a la muerte de Mark Twain es otro. No temo a la muerte. Yo estuve muerto durante miles de millones de años antes de que naciera, y no sufrí ni de la más pequeña inconveniencia por eso. Esta apercu francés. Ojeada no cambia nada sobre el inevitable hecho de nuestra muerte. Pero se nos ha ofrecido una forma diferente de mirar a lo inevitable y podríamos hallarla consoladora. Thomas Jefferson. Tampoco le temía a la muerte, y parece que él no creía en ningún tipo de vida después de la muerte. Conforme a un recuento de Christopher Hitchens, a medida que pasaban los días, Jefferson escribió más de una vez a sus amigos que él se enfrentaba al final que se acercaba sin esperanza y sin miedo. Esto era como decir, en los términos más inequívocos, que él no era un cristiano. Los intelectos robustos podrían estar listos para el plato fuerte de la declaración de Bertrand Russell, en su ensayo de 1925. Porque creo. Creo que cuando muera me descompondré. Y nada de miedo sobrevivirá. No soy joven y amo a la vida. Y rechazaré hasta temblar la idea de la aniquilación. La felicidad, sin embargo, es verdadera felicidad porque debe llegar a un final. Tampoco, ni el pensamiento ni el amor pierden su valor porque no son eternos. Muchos hombres se han asido orgullosamente al andamio. Con toda seguridad, el mismo orgullo debe enseñarnos a pensar sinceramente sobre el lugar del hombre en el mundo. Aun si las ventanas abiertas de la ciencia
Nos hacen temblar después del confortablemente cálido interior de los tradicionales mitos humanizantes. Al final, el aire fresco trae vigor, y los grandes espacios tienen su propio esplendor. Yo fui inspirado por este ensayo de Rousseau cuando lo leí en la biblioteca de mi liceo a una edad cercana a los 16 años. Pero lo había olvidado. Es posible que estuviese honrándolo inconscientemente cuando escribí En un capellán del diablo, en 2003. Existe más que simple grandeza en este punto de vista. Desolado y frío, sobre la vida. Aunque puede ser visto desde el interior del manto de seguridad de la ignorancia. Existe un profundo refrescamiento a esperar de pararse y enfrentar al fuerte y agudo viento del entendimiento. Los vientos que soplan por los caminos estrellados de Yeats. ¿Cómo se compara la religión con, digamos, la ciencia, en proporcionar estos dos tipos de consolación? Mirando primero al tipo 1 de consolación, es enteramente plausible que los fuertes brazos de Dios, aun si son puramente imaginarios, puedan consolar en exactamente el mismo tipo de forma en que lo hacen los brazos verdaderos de un amigo. O un perro San Bernardo con una barrica de brandy colgando de su cuello. Pero, por supuesto, la medicina científica también puede ofrecer confort, usualmente más efectivamente que el brandy. Pasando ahora al tipo 2 de consolación, es fácil creer que la religión podría ser extremadamente efectiva. Las personas atrapadas en un terrible desastre, como un terremoto, frecuentemente reportan que derivaron consuelo de la reflexión de que todo esto era parte del inescrutable plan de Dios. Sin duda, algo bueno debe salir de esto a su debido tiempo. Si alguien teme a la muerte, una sincera creencia en que él tiene un alma inmortal, puede ser consolador, a menos, por supuesto, que él piense que va a ir al infierno o al purgatorio. Las falsas creencias pueden ser cada pedacito tan consoladoras como las verdaderas. Precisamente hasta el momento de la desilusión. Esto aplica también a las creencias no religiosas. Un hombre con un cáncer terminal es consolado por un doctor que le miente diciéndole que está curado. Una creencia sincera y de todo corazón en la vida después de la muerte es aún más inmune a la desilusión que la creencia en un doctor mentiroso. La mentira del doctor permanece efectiva solo hasta que los síntomas se hacen inequívocos. Un creyente en la vida después de la muerte, nunca puede ser ultimadamente desilusionado. Las encuestas sugieren que aproximadamente el 95% de la población de los Estados Unidos de América cree que sobrevivirá a su propia muerte. No puedo evitar preguntarme cómo las personas que afirman tener realmente esa creencia, la mantienen. Si ellos fuesen realmente sinceros, ¿no deberían ellos comportarse como el abad de Amplefort? Cuando el cardenal Basilume le dijo que estaba muriendo, el abad estaba contentísimo por él. Felicitaciones. Esa es una brillante noticia. Desearía irme con usted. El abad. Así parece, realmente era un creyente sincero. Pero, precisamente porque es tan rara e inesperada, es que esta historia captura nuestra atención. Y casi nos divierte, en una forma que recuerda a la caricatura de una joven mujer que porta una pancarta que dice: hagan el amor, no la guerra, completamente desnuda, junto a un hombre que pasa a su lado y dice: eso es lo que yo llamo sinceridad. ¿Por qué no todos los cristianos y musulmanes dicen algo como el abad cuando escuchan que un amigo está muriendo? Cuando un doctor le dice a una mujer devota que le quedan solo 5 meses de vida, porque no resplandece ella excitada por la anticipación, como si se hubiese ganado un fin de semana gratis en las Islas Seychelles. No puedo esperar. Porque los fieles visitantes al lado de su lecho no la bañan con mensajes para aquellos que se han ido antes que ella. Asegúrate de darle mi amor al tío Robert cuando lo veas. ¿Por qué la gente religiosa no habla así cuando están en la presencia de quienes están muriendo? ¿Podría ser que ellos realmente no creen todo ese cuento en el que ellos simulan creer? O quizás ellos sí creen pero temen al proceso de morir. Por una buena razón. Dado que nuestra especie es la única a la que no se le permite ir al veterinario para ser puesta a dormir sin dolor. Pero en ese caso, ¿por qué la oposición más vocal contra la eutanasia y el suicidio asistido proviene de la religión? En los modelos de muerte el abad de Amplefort, y fin de semana gratis en las Islas Seychelles. ¿No esperaría usted que la gente religiosa fuese la menos probable de aferrarse inapropiadamente a la vida terrenal? Aún así, es un hecho sorprendente que, si usted conoce a alguien que apasionadamente se opone a la muerte por piedad, eutanasia, o apasionadamente se opone al suicidio asistido, usted puede apostar una buena suma a favor de que ellos resultaran ser personas religiosas. La razón oficial pudiera ser que toda muerte provocada es un pecado. Pero ¿por qué considerarla un pecado si usted cree sinceramente que estaría acelerando un viaje hacia el cielo?
Mi actitud hacia el suicidio asistido. En contraste, parte de la observación de Mark Twain, ya citada. Estar muerto no es diferente a no haber nacido, yo sería exactamente igual a como lo era en tiempos de Guillermo el Conquistador o de los dinosaurios o de los trilobites. No existe nada que temer en eso. Pero, el proceso de morir puede muy bien ser, dependiendo de nuestra suerte, desagradable y doloroso, el tipo de experiencia de la cual nos hemos acostumbrado a ser protegidos mediante la anestesia general. Como cuando le practican a uno una operación de apéndice. Si su mascota está muriendo dolorosamente, usted sería condenado por crueldad si no acude a un veterinario para que le suministre una anestesia general de la cual no despierte. Pero si su doctor lleva a cabo exactamente el mismo servicio piadoso en usted, cuando esté muriendo dolorosamente, él se arriesga a ser enjuiciado por asesinato. Cuando yo esté muriendo, me gustaría que mi vida llegue a su fin bajo un estado de anestesia general. Exactamente como si yo fuese un enfermo de apendicitis. Pero no me permitirán ese privilegio porque tuve la mala suerte de haber nacido como miembro de la especie Homo sapiens. En vez de, por ejemplo, de la especie Canis familiaris perro doméstico o Felis catus gato doméstico. Por lo menos. Ese será el caso. A menos que me mude para un lugar más ilustrado como Suiza, Holanda o el estado de Oregón. Donde la eutanasia es legalmente permitida porque son esos ilustrados lugares tan raros. Mayormente por la influencia de la religión. Pero, puede ser dicho, no existe una importante diferencia entre quitarle el apéndice y quitarle la vida a una persona. No realmente. No. Si usted se va a morir de todas llenas. Y no, si usted tiene una sincera creencia religiosa en la vida después de la muerte. Si usted tiene esa creencia, morir es simplemente una transición de una vida a otra. Si la transición es dolorosa, usted no desearía pasar por ella sin anestesia, exactamente en la misma forma en que usted no desearía que le practicasen una operación para removerle su apéndice sin anestesia. Somos aquellos de nosotros que vemos a la muerte como terminal en vez de transicional, de quienes se esperaría que ingenuamente se resistiesen a la eutanasia o al suicidio asistido. Aún así, somos nosotros quienes apoyamos esos piadosos procedimientos. En la misma vena, ¿qué hacemos con la observación de una enfermera jefe a quien conozco, con una experiencia de por vida de administrar un hogar para gente anciana, donde la muerte es una ocurrencia normal? Ella ha notado a través de los años que los individuos que tienen más miedo de morir son los religiosos. Su observación necesitaría ser sustanciada estadísticamente. Pero asumiendo que ella dice la verdad, ¿qué está sucediendo aquí? Cualquier cosa que sea. Frente a esa actitud, eso no habla favorablemente del poder de la religión para consolar a quien está muriendo. El santo cardenal Hume se despidió de un amigo con estas palabras. Bien. Adiós entonces. Nos vemos en el purgatorio. Supongo. Lo que yo supongo es que hubo una escéptica picada de ojos en esos amables ojos. La doctrina del purgatorio ofrece una absurda revelación de la forma en que funciona la mente religiosa. El purgatorio es una especie de isla Ellis divina. Una antesala areana donde las almas de los muertos van si sus pecados no son lo suficientemente malos para enviarlas al infierno. Pero ellas todavía necesitan un poquito de chequeo médico y purificación antes de que sean admitidas a la zona libre, de pecado del cielo. En tiempos medievales la Iglesia acostumbraba a vender indulgencias a cambio de dinero. Esto equivalía a pagar por un perdón de alguna cantidad de días de purgatorio. Y la Iglesia, literalmente, y con una arrogancia que quitaba el aliento, emitía certificados firmados especificando el número de días que habían sido comprados. La Iglesia Católica Romana es una institución para cuyas ganancias, la frase mal obtenidas puede haber sido especialmente inventada. Y de todas sus estafas para hacer dinero, la venta de indulgencias debe estar con toda seguridad entre los más grandes trucos de la historia. El equivalente medieval de la estafa nigeriana vía Internet, pero mucho más exitosa. Tan recientemente como 1903, el Papa Pío X, todavía fue capaz de tabular la cantidad de días de purgatorio perdonados que cada rango de la jerarquía católica estaba autorizado para garantizar. Cardenales. 200 días. Arzobispos. 100 días. Obispos. Unos meros 50 días. Para esta época, sin embargo, las indulgencias no eran vendidas directamente a cambio de dinero. Aún en la Edad Media, el dinero no era lo único con lo que usted podía comprar días de purgatorio perdonados. Usted también podía pagar con plegarias. Ya fuesen sus propias plegarias, antes de que usted muriese, o las plegarias de otros a su favor después de su muerte. Y usted podía comprar plegarias con dinero.
Si usted era rico, usted podía pagar por adelantado una provisión de plegarias a favor de su alma, a perpetuidad. Mi propia Universidad de Oxford, el New College, fue fundada en 1379, era nueva entonces, por uno de los grandes filántropos de ese siglo. William de Wykeham, obispo de Winchester. Un obispo medieval podía convertirse en el Bill Gates de la época, controlando el equivalente a la autopista de la información, hacia Dios, y amasando enormes riquezas. Su diócesis era excepcionalmente grande, y Wykeham usó su fortuna e influencia para fundar dos grandes instituciones educativas. Una en Winchester y otra en Oxford. La educación era importante para Wykeham. Pero, en las palabras de la historia oficial del New College de Oxford, publicada en 1979, para conmemorar el sexto centenario, el propósito fundamental de la universidad era como una gran chantry para interceder por el reposo de su alma. Él proporcionó los fondos para los servicios de la capilla, 10 capellanes, 3 empleados y 16 miembros del coro. Y ordenó que si los ingresos de la universidad fallaban, solo esas personas deberían permanecer en la nómina. Wykeham dejó a la universidad en las manos de una hermandad, un cuerpo que se selecciona a sí mismo, y que ha estado continuamente en existencia como único organismo durante más de 600 años. Presumiblemente, él confió en que nosotros continuaríamos orando por su alma a través de los siglos. Hoy en día la universidad tiene solo un capellán y ningún empleado. Y el constante torrente de plegarias que siglo tras siglo han sido llevadas a cabo a favor de Wykeham en el purgatorio se ha reducido a unos meras 2 plegarias al año. Solo miembros del coro van de fuerza en fuerza y su música es, de hecho, mágica. Hasta yo siento una pizca de culpa, como miembro de esa hermandad, por precisamente la traición a la donación. En el entendimiento de su propia época, Wykeham estaba siendo el equivalente de un hombre rico de hoy, pagando una enorme cuota inicial a una compañía criogénica que garantiza congelar su cuerpo y mantenerlo aislado de terremotos, desórdenes civiles, guerra nuclear y otros peligros, hasta algún futuro, cuando la ciencia médica haya aprendido a cómo descongelarlo y curar cualquier enfermedad de la cual él estaba muriendo. ¿Estamos nosotros, los últimos miembros de la hermandad del New College, renegando un contrato con nuestro fundador? Si es así, estamos en buena compañía. Cientos de benefactores medievales murieron confiando en que sus herederos, bien pagados por hacerlo, orarían por ellos en el purgatorio. Yo no puedo evitar pensar cuál proporción de los tesoros medievales artísticos y arquitecturales de Europa, comenzaron como cuotas iniciales para la eternidad, en forma de donaciones que ahora han sido traicionadas. Pero lo que realmente me fascina sobre la doctrina del purgatorio, es la evidencia que los teólogos han presentado sobre ella. Evidencia que es tan espectacularmente débil que convierte en más cómica a la arrogante confianza con la cual es afirmada. La palabra purgatorio en la Enciclopedia Católica, tiene una sección llamada Pruebas. La evidencia esencial para la existencia del purgatorio es esta. Si el fallecido simplemente fuera al cielo o al infierno en base a sus pecados mientras vivieron en la tierra, no existiría razón para orar por ellos. ¿Por qué? ¿Para qué orar por el fallecido? Si no existe una creencia en que el poder de la plegaria pueda lograr consuelo para aquellos que ya han sido excluidos de la vista de Dios, pero nosotros oramos por los muertos, ¿no es así? En consecuencia, el purgatorio debe existir. De otra manera, nuestras plegarias no tendrían sentido. ¿Qué esto? Seriamente, es un ejemplo de lo que se considera razonamiento en la mente teológica. Una imagen en el espejo de esta asombrosa non sequitur, en una escala mayor, es hallada en otra común expresión del argumento a favor del consuelo. Tiene que existir un Dios. Dice el argumento, porque, si no existiese, la vida sería vacía, innecesaria, fútil, un desierto de cosas sin sentido e insignificancia. ¿Cómo puede ser necesario señalar que la lógica fracasa en la primera barrera? Quizás la vida es vacía. Quizás quienes oran por los fallecidos son realmente innecesarios. Presumir lo opuesto es presumir la verdad de la mismísima conclusión que buscamos probar. El supuesto silogismo es transparentemente circular. La vida sin su esposa podría muy bien ser intolerable, desierta y vacía. Pero esto, desafortunadamente, no cambia el hecho de que ella esté muerta. Existe algo infantil en la presunción de que alguien más, los padres en el caso de los niños, Dios en el caso de los adultos, tiene la responsabilidad de otorgarle a la vida suya un significado y una finalidad. Todo eso es una pieza de infantilismo de parte de aquellos que, en el momento en que se tuercen un tobillo, miran a su alrededor en busca de alguien a quien culpar. Alguien más debe ser responsable por mi bienestar. Y alguien más debe tener la culpa si a mí me ocurre algo desagradable.
¿Es un infantilismo similar, el que realmente yace tras la necesidad de un Dios? ¿Estamos de nuevo regresando a Binker? El punto de vista verdaderamente adulto. En contraste, es que nuestra vida tiene tanto significado. Es tan completa y maravillosa, como nosotros decidamos que sea. Y nosotros podemos convertirla. De hecho, en verdaderamente maravillosa. Si la ciencia proporciona consuelo de un tipo no material, se une a mi tema final. La inspiración. 3. Subtítulo, Inspiración. Este es un asunto de gusto o de juicio privado, que tiene el ligeramente desafortunado efecto, de que el método de argumento que estoy obligado a emplear, es retórico en vez de lógico. Ya lo he hecho antes. Y también muchos otros. Incluyendo, para mencionar solo ejemplos recientes, a Carl Sagan en Pale Blue Dot, Punto Azul Pálido. E.O. Wilson en Biosfilia. Michael Shermer en The Soul of Science, El alma de la ciencia. Y Paul Kurz en Affirmations, Afirmaciones. En un Weaving the Rainbow, Destejiendo el arco iris, trate de mostrar los sortarios que somos nosotros en estar vivos. Dado que, la vasta mayoría de personas que potencialmente podría ser creada por la lotería combinatoria de la ADN. De hecho, nunca nacería. Para aquellos de nosotros lo suficientemente sortarios para estar aquí, dibuje la relativa brevedad de la vida imaginando un delgado punto de luz láser a lo largo de una gigantesca cinta métrica de tiempo. Todo lo que está antes y después del punto de luz está oculto en la oscuridad del pasado muerto, o en la oscuridad del desconocido futuro. Nosotros somos monumentalmente sortarios de encontrarnos en el punto de luz. Por más breve que sea nuestro tiempo en el sol, si desperdiciamos un segundo de este, o nos quejamos de que es opaco o desierto. O, como un niño, aburrido, no podría esto. En primer lugar, ser visto como un descarado insulto a los trillones que no nacieron, y a quienes nunca les será ofrecida la oportunidad de vivir. Como han dicho muchos ateos mejor que yo, el conocimiento de que nosotros solo tenemos una vida debería convertirla en aún más preciosa. El punto de vista ateo es correspondientemente afirmador de la vida y mejorador de la vida. Mientras al mismo tiempo nunca es manchado por la autodelusión, la añoranza sin sentido, o la quejumbrosa autocompasión de aquellos que sienten que la vida le debe a ellos algo. Emily Dickinson dijo: que nunca más volverá, es lo que hace tan dulce a la vida. Si la muerte de Dios dejara un vacío, diferentes personas lo llenarían de diferentes llenas. Mi forma incluye una buena dosis de ciencia. La búsqueda honesta y sistemática de la verdad sobre el mundo real. Yo veo al esfuerzo humano para entender al universo como una empresa dedicada a la construcción de modelos. Cada uno de nosotros construye, dentro de su cabeza, un modelo del mundo en el que nos encontramos nosotros mismos. El modelo mínimo del mundo es el modelo que nuestros antepasados necesitaban para sobrevivir. El software de simulación fue construido y perfeccionado por la selección natural. Y es sumamente experto en el mundo familiar a nuestros antepasados de la sabana africana. Un mundo tridimensional de objetos materiales de tamaño mediano, moviéndose a velocidades medianas relativamente el uno al otro. Como un bono inesperado, nuestros cerebros resultan ser lo suficientemente poderosos para acomodar un modelo del mundo mucho más rico que el utilitario mediocre que nuestros antepasados necesitaban para sobrevivir. El arte y la ciencia son manifestaciones de victorias decisivas de ese bono. Permítanme pintarles un cuadro final. Para mostrar el poder de la ciencia para abrir la mente y satisfacer la mentalidad. 4. Subtítulo, La madre de todas las burkas. Uno de los espectáculos más infelices que pueda verse en nuestras calles de hoy en día, es la imagen de una mujer envuelta en una tela negra sin piel, desde la cabeza hasta los pies, espiando al mundo de afuera por una pequeña ranura. La burka no es solamente un instrumento de opresión de mujeres y de represión claustral de su libertad y de su belleza. No es solo un símbolo de flagrante crueldad masculina y de forzada sumisión femenina. Quiero usar la estrecha ranura del velo de la burka como símbolo de algo más. Nuestros ojos ven al mundo a través de una estrecha ranura del espectro electromagnético. La luz visible es una fisura de brillantez en el vasto espectro oscuro. Desde las ondas de radio del extremo ancho, hasta los rayos gamma del extremo angosto. Cuán completamente estrecha es difícil de apreciar y un reto mostrarlo. Imagínese una gigantesca burka negra, con una ranura de visión de un ancho aproximadamente estándar. Digamos, de 2,5 centímetros. Si la distancia de tela negra sobre la ranura representara a la porción de las ondas cortas del espectro no visible, y la distancia de tela negra debajo de la ranura representara la porción de ondas largas del espectro no visible, ¿cuán larga tendría que ser la burka para tener una ranura de 2,5 centímetros de luz visible a la misma escala?
Es tan difícil representarla sensiblemente, que tendríamos que usar escalas logarítmicas. Tan inmensas son las distancias con las que estamos tratando. El último capítulo de un libro no es el lugar para comenzar a lanzar logaritmos por doquier. Pero pueden creerme, en que sería, la madre de todas las burcas. Los 2,5 centímetros de luz visible son desilusionantemente minúsculos comparados con los kilómetros y kilómetros de tela negra que representan a la parte invisible del espectro. Desde las ondas de radio en el ruedo de la falda hasta los rayos gamma en la parte alta del capullón. Lo que la ciencia hace por nosotros es ampliar la ventana. La abre tan ampliamente que el aprisionador vestido negro se desprende casi completamente, exponiendo nuestros sentidos a una libertad aireada y vigorizante. Los telescopios ópticos usan lentes de vidrio y espejos para examinar los cielos, y lo que ellos ven es estrellas que irradian luz en las estrechas longitudes de onda que llamamos luz visible. Pero otros telescopios ven las longitudes de onda de los rayos X y de radio, y nos presentan una cornucopia de alternativos cielos nocturnos. A una escala menor, cámaras dotadas de los filtros apropiados, pueden ver la luz ultravioleta y tomar fotografías de flores que muestran un extraño rango de líneas y puntos que son también visibles, y aparentemente diseñados para los ojos de los insectos, pero que nuestros desasistidos ojos no pueden ver en lo absoluto. Los ojos de los insectos tienen una ventana espectral similar a la de los nuestros, pero ligeramente corrida hacia arriba de la burka. Ellos son ciegos al color rojo y ven más profundamente dentro del color ultravioleta que lo que nosotros podemos ver en el jardín ultravioleta. La metáfora de la estrecha ventana de luz, ampliándose hacia un espectacularmente amplio espectro, nos sirve en otras áreas de la ciencia. Nosotros vivimos cerca del centro del cavernoso museo de magnitudes, viendo al mundo con órganos de los sentidos y sistemas nerviosos que están equipados para percibir y entender solo un pequeño rango medio, moviéndose a un rango medio de velocidades. Estamos en casa con objetos que varían en tamaño desde unos pocos kilómetros, la vista desde el tope de una montana, hasta cerca de 1/10 de milímetro, la punta de un alfiler. Fuera de ese rango, hasta nuestra imaginación es minusválida, y necesitamos la ayuda de instrumentos y de las matemáticas, los que, afortunadamente, podemos aprender y utilizar. El rango de tamaños, distancias o velocidades con el cual nuestras imaginaciones se sienten cómodas, es una banda minúscula, colocada al medio del gigantesco rango de lo posible. Desde la escala del quantum strangeness en el extremo pequeño, hasta la escala de la cosmología einsteiniana en el grande. Nuestras imaginaciones están miserablemente subequipadas para manejar distancias fuera del angosto rango medio de lo ancestralmente familiar. Tratamos de imaginar a un electrón como una minúscula bola, en órbita alrededor de un agrupamiento más grande de bolas que representan a los neutrones y protones. Así no son esos objetos en lo absoluto. Los electrones no son como bolas. Ellos no se parecen a nada que podamos reconocer. Hasta no está claro que parecidos tenga sentido cuando tratamos de volar demasiado cerca de los horizontes adicionales de la realidad. Nuestras imaginaciones todavía no poseen las herramientas para penetrar los vecindarios del quantum. Nada a esa escala se comporta en la forma en que la materia, como evolucionamos a pensar, debería comportarse. Tampoco podemos manejar el comportamiento de objetos que se mueven a una apreciable fracción de la velocidad de la luz. El sentido común nos decepciona. Porque el sentido común evolucionó en un mundo donde nada se mueve muy rápido, y nada es ni muy pequeño ni muy grande. Al final del famoso ensayo, Mundos Posibles, el gran biólogo, J.B.S. Haldane, escribió: ahora, mi propia sospecha es que el universo es no solo más extraño de lo que suponemos, sino aún más extraño de lo que podemos suponer. Sospecho que existen más cosas en el cielo y en la tierra de las que sonamos, o sobre las que podemos soñar, en cualquier filosofía. De paso, estoy intrigado por la sugerencia de que el famoso discurso de Hamlet invocado por Haldane es convencionalmente mal hablado. El énfasis normal es en vuestra. Existen más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que son sonadas en vuestra filosofía. De hecho, la frase es a menudo baratamente citada con la implicación de que Horacio defiende a los racionalistas superficiales y a los escépticos en todas partes. Pero algunos académicos colocan el énfasis en filosofía con vuestra casi desapareciendo. Que son sonadas en cualquier filosofía. La diferencia realmente no importa para los propósitos presentes. Excepto que la segunda interpretación ya se encarga de cualquier filosofía de Haldane. A quien le dediqué este libro vivía de lo extraño de la ciencia, empujándolo hasta el punto de la comedia. Lo siguiente es tomado del mismo improvisado discurso en Cambridge en 1998 del cual ya he citado.
El hecho de que nosotros vivamos en el fondo de un profundo pozo de gravedad, sobre la superficie de un planeta cubierto de gas que gira alrededor de una bola de fuego nuclear a 145 millones de kilómetros de distancia, y pensemos que esto es normal, es obviamente alguna indicación de cuán parcializada tiende a ser nuestra perspectiva. Donde otros escritores de ciencia ficción jugaban con lo extraño de la ciencia para excitar nuestro sentido de lo misterioso, Douglas Adams lo usaba para hacernos reír. Aquellos que han leído La Guía de la Galaxia para el que viaja a punta de pulgar podrían pensar en el empuje de la improbabilidad infinita, por ejemplo. La risa, se puede argumentar, es la mejor respuesta ante algunas de las extrañas paradojas de la física moderna. La alternativa, pienso algunas veces, es llorar. La mecánica cuántica, que enrareció el pináculo del logro científico del siglo XX. Hace predicciones brillantemente exitosas sobre el mundo real. Richard Feynman comparó su precisión a predecir una distancia tan grande como el ancho de América del Norte con una exactitud del ancho de un cabello humano. El éxito de sus predicciones parece significar que la teoría cuántica tiene que ser verdad en cierto sentido, tan verdadera como cualquier otra cosa que conozcamos. Esta incluyendo los más claros hechos del sentido común. Aún así, las asunciones que la teoría cuántica tiene que hacer para poder producir esas predicciones, son tan misteriosas que hasta el mismo gran Feynman fue conmovido a afirmar: existen varias versiones de esta cita, de las cuales la siguiente parece ser la más prístina. Si usted piensa que entiende a la teoría cuántica, usted no entiende la teoría cuántica. La teoría cuántica es tan extraña que los físicos apelan a una u otra interpretación paradójica de ella. Apelar es la palabra correcta. David Deutsch, en La fábrica de realidad, abraza la interpretación de los muchos mundos de la teoría cuántica. Quizás porque lo peor que uno puede decir de ella es que es absurdamente extravagante. Ella postula una vasta y rápidamente creciente cantidad de universos, que existen paralelamente y en forma mutuamente indetectables, excepto a través de la angosta claraboya de los experimentos de la mecánica cuántica. En algunos de estos universos yo ya estoy muerto. En una pequeña minoría de ellos, usted tiene un bigote verde. Y así. La alternativa interpretación Copenhagen es igualmente absurdamente, no extravagante, solo destructivamente paradójica. Erwin Schrödinger la satirizó en su parábola del gato. El gato de Schrödinger está encerrado en una caja con un mecanismo asesino que es disparado por un evento de la mecánica cuántica. Antes de que levantemos la tapa de la caja, nosotros no sabemos si el gato está muerto. El sentido común nos dice que, sin importar eso, el gato debe estar dentro de la caja, vivo o muerto. Pero la interpretación Copenhagen contradice al sentido común. Todo lo que existe antes de que abramos la caja es una probabilidad. Tan pronto como la abrimos, la función de onda colapsa y somos dejados con un evento único. El gato está vivo o el gato está muerto. Antes de que abriésemos la caja, el gato no estaba, ni vivo ni muerto. La interpretación de muchos mundos de los mismos eventos es que, en algunos universos el gato está muerto, mientras que en otros universos el gato está vivo. Ninguna interpretación satisface al sentido común o a la intuición humana. A los físicos más machos no les importa. Lo que importa es que las matemáticas funcionan, y que las predicciones son experimentalmente comprobadas. La mayoría de nosotros somos demasiado tímidos para entenderla. Parece que nosotros necesitamos alguna especie de visualización de lo que realmente está ocurriendo. Entiendo. De paso, que Schrödinger originalmente propuso su experimento mental del gato para exponer lo que él veía como el absurdo de la interpretación Copenhagen. El biólogo Lewis Wolpert cree que lo extraño de la física moderna es solo la punta del iceberg. La ciencia en general, en oposición a la tecnología, violenta el sentido común. Aquí está un ejemplo favorito. Cada vez que usted toma un vaso de agua existen buenas probabilidades que usted se beba una molécula que pasó a través de la vejiga de Oliver Cromwell. Es simplemente teoría probabilística elemental. La cantidad de moléculas por cada vaso lleno es gigantescamente más grande que el número de vasos llenos que hay en el mundo. Así que cada vez que ingerimos un vaso lleno, estamos mirando a una realmente alta proporción de las moléculas de agua que existen en el mundo. No existe, por supuesto, nada especial en escoger a Cromwell o a una vejiga. ¿No acaba de respirar usted un átomo de nitrógeno que alguna vez fue respirado por el tercer iguanodonte a la izquierda de la alta palmera Kikad? ¿No está usted feliz de estar vivo en un mundo donde no solo es posible una conjetura como esa, sino que usted tiene el privilegio de entender por qué? Y de explicarlo públicamente a cualquier otro.
no como su opinión o creencia, sino algo que ellos, cuando entiendan vuestro razonamiento, se sentirán compelidos a aceptarlo. Quizás este es un aspecto de lo que Carl Sagan quiso decir cuando explicó sus motivaciones para escribir El mundo hechizado por demonios. La ciencia como un candil en la oscuridad. No explicar la ciencia me parece a mí perverso. Cuando usted está enamorado, quiere contárselo al mundo. Este libro es una declaración personal, reflexionando sobre el amor de toda mi vida por la ciencia. La evolución de la vida compleja. De hecho, su mismísima existencia en un universo que obedece a las leyes físicas, es maravillosamente sorprendente, o lo sería. Pero por el hecho de que la sorpresa es una emoción que solo puede existir en un cerebro que es el producto de ese mismísimo sorprendente proceso. Existe un sentido antrópico. Entonces, en el cual nuestra existencia no debería ser sorprendente. A mí me gusta pensar que hablo en nombre de mis compañeros humanos al insistir. De todas maneras, que es desesperadamente sorprendente. Piense en ello. En un planeta, y posiblemente solo en un planeta en la totalidad del universo, donde las moléculas que normalmente no hacen nada más complicado que un pedazo de roca, se reúnen en trozos de materia del tamaño de rocas, en tan inmensa complejidad que son capaces de correr, saltar, nadar, volar, ver, oír, capturar y comer otros trozos animados de complejidad. Capaces, en algunos casos, de pensar y sentir, y de enamorarse de otros trozos de materia compleja. Nosotros entendemos ahora esencialmente cómo se hace el truco. Pero solo desde 1859. Antes de 1859 hubiese parecido muy extraño, sin duda. Ahora, gracias a Darwin, es simplemente muy extraño. Darwin agarró la ventana de la burka y la abrió forzosamente, dejando entrar una inundación de entendimiento cuya intoxicante novedad y poder para levantar al espíritu humano, quizás no tiene precedentes, a menos que lo fuese el descubrimiento copernicano de que la Tierra no estaba en el centro del universo. Dime, le pidió una vez a un amigo, el filósofo del siglo XIX, Ludwig Wittgenstein, ¿por qué la gente siempre dice que era natural que el hombre asumiese que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra en vez de que la Tierra fuese la que rotaba? Su amigo respondió. Bien. Obviamente porque simplemente parece como si el Sol estuviese dando vueltas alrededor de la Tierra. Wittgenstein respondió. Bien, ¿cómo hubiera lucido si pareciese como si la Tierra estuviese rotando? Algunas veces cito esta última respuesta de Wittgenstein en conferencias, esperando que la audiencia se ría. En vez de eso, ellos parecen confundidos y permanecen en silencio. En el limitado mundo en el cual evolucionaron nuestros cerebros, los objetos pequeños son más probables que se muevan, a diferencia de los más grandes, que son vistos como el telón de fondo del movimiento. A medida que el mundo rota, los objetos que lucen grandes, porque están cerca, montanas, árboles y edificios, el mismo suelo, todos se mueven en exacta sincronía el uno con el otro y con el observador. En relación a los cuerpos celestiales como el Sol y las estrellas. Nuestros cerebros evolucionados proporcionan una ilusión de movimiento sobre ellos en vez de las montanas y los árboles del telón de enfrente. Ahora quiero seguir el punto mencionado arriba. La forma en que nosotros vemos al mundo. La razón por la cual nosotros hallamos cosas intuitivamente fáciles de entender y otras difíciles, es que nuestros cerebros son en sí mismos, órganos evolucionados. Computadoras de a bordo, que evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir en un mundo, usaré el nombre mundo medio, donde los objetos que importan para nuestra supervivencia no eran ni muy grandes, ni muy pequeños. Un mundo donde las cosas o se mantenían inmóviles o se movían lentamente en comparación a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, equivalentes a 1080 millones de kilómetros por hora, y donde algunas cosas muy probables, serían tratadas como imposibles. La ventana de nuestra burka mental es estrecha porque no era necesario que fuese más ancha para asistir a nuestros antepasados a sobrevivir. La ciencia nos ha enseñado, en contra de toda la intuición evolucionada, que las cosas aparentemente sólidas, como los cristales y las rocas, están realmente hechas casi completamente de espacio vacío. Lo que es mostrado mediante la familiar ilustración que representa al núcleo de un átomo como una mosca en medio de un estadio deportivo. El átomo más cercano está fuera del estadio. La roca más dura, más sólida y más densa, es realmente casi totalmente, espacio vacío. Interrumpido únicamente por minúsculas partículas tan separadas las unas de las otras, que no deberían tomarse en cuenta. Entonces, ¿por qué las rocas lucen y se sienten sólidas, duras e impenetrables? No voy a tratar de imaginar cómo Wittgenstein pudo haber respondido esta pregunta.
Pero, como biólogo evolucionario la responderé de esta manera. Nuestros cerebros han evolucionado para ayudar a nuestros cuerpos a hallar su camino en el mundo en la escala que nuestros cuerpos operan. Nosotros nunca evolucionamos para navegar por el mundo de los átomos. Si lo hubiésemos, nuestros cerebros probablemente percibirían a las rocas como objetos llenos de espacios vacíos. Las rocas se sienten duras e impenetrables en nuestras manos, porque nuestras manos no pueden penetrarlas. La razón por la cual no pueden penetrarlas no está relacionada con los tamaños ni con la separación entre las partículas que constituyen a la materia. En vez de eso, tiene que ver con los campos de fuerza que están asociados con las partículas ampliamente espaciadas de la materia sólida. Es útil para nuestros cerebros construir nociones como la solidez e impenetrabilidad, porque esas nociones ayudan a nuestros cuerpos a navegar en un mundo en el que los objetos, que nosotros llamamos sólidos, no pueden ocupar el mismo espacio que otros objetos sólidos. Un pequeño descanso cómico en este punto, Los hombres que observaban a las cabras, por John Ronson. Esta es una historia verdadera. Es el verano de 1983. El general Albert Stubblevine III está sentado en su escritorio en Arlington, Virginia, observando a la pared, sobre la cual cuelgan sus numerosas condecoraciones militares. Ellas detallan una larga y distinguida carrera. Él es el jefe de inteligencia del ejército de los Estados Unidos de América, con 16.000 soldados bajo su mando. Él mira a la pared tras sus condecoraciones. Hay algo que él siente que debe hacer. A pesar de que solo pensar en ello, lo asusta. Él piensa sobre la decisión que debe tomar. Él puede permanecer en su oficina o ir a la oficina de al lado. Esa es su decisión. Y él la ha tomado. Él va a ir a la oficina de al lado, se pone de pie, sale de detrás de su escritorio y comienza a caminar. Quiero decir, piensa él, ¿de qué está el átomo constituido mayormente? Espacio vacío. Él apresura el paso, ¿de qué estoy hecho yo mayormente? Piensa él. De átomos. Él casi está trotando ahora. ¿De qué está hecha mayormente la pared? Piensa él. De átomos. Todo lo que tengo que hacer es unir los espacios. Entonces el general Stubblevine golpea su nariz con fuerza contra la pared de su oficina. Maldición. Piensa él. El general Stubblevine está confundido por sus repetidos fracasos al intentar caminar a través de la pared. ¿Qué hay de malo en él? ¿Por qué él no puede hacerlo? Quizás hay demasiados papeles en la bandeja de entrada de su escritorio para que él le otorgue la concentración requerida a lo que trata de hacer. No existe duda en su mente que la capacidad para atravesar objetos será algún día una herramienta común del arsenal de recolección de inteligencia. Y cuando eso ocurra, bien. ¿Es demasiado ingenuo creer que esto anunciara el amanecer de un mundo sin guerra? ¿Quién se atrevería a molestar a un ejército que pueda hacer eso? El general Stubblevine es apropiadamente descrito como un pensador fuera de la caja en la página web de una organización que, después de haberse retirado, él administra junto con su esposa. Habiendo evolucionado en el mundo medio, hallamos intuitivamente fácil entender ideas como esta. Cuando un general se mueve a la velocidad promedio a la que se mueven los generales y otros objetos del mundo medio, y golpea otro objeto sólido del mundo medio, como una pared, su progreso es dolorosamente interrumpido. Nuestros cerebros no están equipados para imaginar cómo sería ser un neutrino pasando a través de una pared, en los vastos intersticios de los que la pared está mayormente hecha realmente. Tampoco puede nuestro entendimiento manejar lo que ocurre cuando las cosas se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. La intuición humana, evolucionada y educada en el mundo medio, hasta encuentra difícil creerle a Galileo cuando nos dice que una bala de cañón y una pluma de ave, en ausencia de fricción, golpearan el suelo en el mismo instante, cuando se dejan caer de una torre inclinada. Eso es así. Porque en el mundo medio, la fricción siempre está allí. Si nosotros hubiésemos evolucionado en un vacío, esperaríamos que una pluma y una bala de cañón golpeasen el suelo simultáneamente. Nosotros somos ciudadanos evolucionados en el mundo medio, y eso limita lo que somos capaces de imaginar. La estrecha ventana de nuestra burka nos permite, a menos que estemos especialmente dotados o particularmente bien educados, para ver solo al mundo medio. Existe un sentido en el cual, nosotros los animales, tenemos que sobrevivir no solo en el mundo medio sino en el micromundo de los átomos y los electrones también. Los mismísimos impulsos nerviosos con los que nosotros logramos pensar e imaginar, dependen de actividades en el mundo micro.
Pero ninguna acción de las que nuestros antepasados tuvieron que llevar a cabo, ninguna de las decisiones que ellos tuvieron que tomar alguna vez, hubiese sido ayudada por el entendimiento del mundo micro. Si nosotros fuésemos bacterias, constantemente golpeadas por los movimientos térmicos de las moléculas, sería diferente. Pero nosotros los medio mundanos somos demasiado masivos para notar el movimiento browniano. Similarmente, nuestras vidas están dominadas por la gravedad, pero somos casi inconscientes de la delicada fuerza de la tensión superficial. Los insectos pequeños revierten esa prioridad y encuentran a la tensión superficial nada delicada. Steve Grant, en su libro Creación, la vida y cómo hacerla, es casi violentamente crítico sobre nuestra preocupación con la materia. Tenemos una tendencia a pensar que solo las cosas materiales sólidas son realmente cosas. Las olas de radiación electromagnética que fluctúan en un vacío parecen irreales. Los victorianos pensaban que las olas tenían que ser olas dentro de algún medio material. No se conocía tal medio. Así que ellos inventaron uno y lo llamaron el éter luminífero. Pero hallamos a la materia real cómoda para nuestro entendimiento solo porque nuestros antepasados evolucionaron para sobrevivir en el mundo medio, donde materia es un concepto útil. Por otra parte, hasta nosotros, los medio mundanos, podemos ver que un remolino es una cosa con algo parecido a la realidad de una roca, a pesar de que la materia en un remolino cambia constantemente. En una sabana desértica de Tanzania, a la sombra del Oldoin Yolengai, el volcán sagrado de los Masái, existe una gran duna hecha de cenizas provenientes de una erupción en 1969. Es moldeada por el viento. Pero lo bello es que se mueve corpóreamente. Es lo que se conoce técnicamente como un barchan, pronunciado bacan. La totalidad de la duna camina a través del desierto en dirección oeste a una velocidad aproximada de 17 metros al año. Mantiene su forma de media luna y se arrastra en la dirección de sus cuernos. El viento levanta la arena hacia arriba por la pendiente más suave. Entonces, cuando cada grano de arena golpea el tope de la duna, cae en cascada por la pendiente más pronunciada hacia el interior de la media luna. Realmente, hasta un barchan es más una cosa que una ola. Una ola parece moverse horizontalmente a través del mar abierto, pero las moléculas de agua se mueven verticalmente. En forma similar, las ondas de sonido pueden viajar desde quien habla hasta quien escucha. Pero las moléculas de aire no lo hacen. Eso sería un viento, no un sonido. Steve Grant señala que usted y yo somos más parecidos a olas que a cosas permanentes. Él nos invita a pensar en una experiencia de su niñez. Algo que usted recuerde claramente. Algo que usted pueda ver, sentir, quizás hasta oler, como si estuviese allí. Después de todo, usted realmente estuvo allí en ese momento, ¿no es así? ¿Cómo más podría recordarlo? Pero aquí está la bomba. Usted no estuvo allí. Ni un solo átomo de los que forman el cuerpo de usted hoy estuvo allí. Cuando el evento tuvo lugar, la materia fluye de un lugar a otro y momentáneamente se une para ser usted. Cualquier cosa que sea usted. Usted no es la materia de la que usted está hecho. Si esto no hace que los pelos de su nuca se ericen, léalo de nuevo hasta que lo haga, porque es importante. Realmente no es una palabra que deberíamos usar con simple confianza. Si un neutrino tuviese un cerebro que hubiese evolucionado en antepasados del tamaño de neutrinos, diría que las rocas realmente están hechas de espacio vacío. Nosotros tenemos cerebros que evolucionaron en nuestros antepasados de tamaño medio que no podían atravesar las rocas. Así que nuestra realidad, es una realidad en la cual, las rocas son sólidas. Realidad para un animal, es cualquier cosa que necesite existir en su cerebro, para ayudarlo a sobrevivir. Y debido a que especies diferentes viven en mundos tan diferentes, existe una problemática variedad de realidades. Lo que nosotros vemos del mundo real no es el mundo real claro y prístino, sino un modelo del mundo real, regulado y ajustado por datos sensoriales, un modelo que es construido para que sea útil para anejar el mundo real. La naturaleza de ese modelo depende del tipo de animal que seamos. Un animal volador necesita un tipo diferente de modelo del mundo del que necesita un animal que camina. O un animal que trepa o nada, a pesar de que sus mundos, necesariamente, se sobrepongan. El cerebro de un mono debe poseer un software capaz de simular un amasijo tridimensional de ramas y troncos. El cerebro de una cucaracha de agua no necesita un software para 3 dimensiones, porque vive en la superficie de un pozo de una llanura de Edwin Abbott. El software para construir modelos del mundo real, de un topo estará personalizado para uso subterráneo. Una rata topo desnuda probablemente posee un software que representa al mundo similar al del topo. Pero una ardilla, aunque es un roedor similar al topo,
Probablemente posee un software más parecido al de un mono. Yo he especulado en El relojero ciego, y en otros lugares, que los murciélagos pueden ver colores con sus oídos. El modelo del mundo que necesita un murciélago para poder navegar a través de 3 dimensiones capturando insectos, con toda seguridad debe ser similar al modelo que una golondrina necesita para llevar a cabo casi la misma tarea. El hecho de que el murciélago use ecos para actualizar las variables en su modelo, mientras que la golondrina usa luz, es incidental. Los murciélagos, sugiero yo, usan claves percibidas como rojo y azul como etiquetas internas para algunos útiles aspectos de sus ecos. Quizás para la textura acústica de las superficies. Exactamente igual a como las golondrinas usan las mismas claves percibidas para etiquetar las ondas largas y las ondas cortas de la luz. El punto es que, la naturaleza del modelo es gobernada por cómo será usado, en vez de la modalidad sensorial usada. La lección de los murciélagos es esta. La forma general del modelo mental, en oposición a las variables que están constantemente ingresando a través de los nervios sensoriales, es una adaptación a la forma de vida del animal. En una medida no menor a cómo están adaptadas sus alas, piernas y cola. J.B.S. Haldane. En su artículo, Mundos Posibles, que cite arriba, tenía algo relevante que decir sobre los animales cuyo mundo es dominado por el olor. Él notó que los perros pueden distinguir dos ácidos grasos muy similares, el ácido caprílico y el ácido caproico, cada uno diluido en una parte por millón. La única diferencia es que la principal cadena molecular del ácido caprílico es 2 átomos de carbono más larga que la principal cadena molecular del ácido caproico. Un perro, infiere Haldane, probablemente sería capaz de colocar a los ácidos ordenados por peso molecular simplemente por su olor. En la misma forma en que un hombre puede colocar una cantidad de cuerdas de piano ordenadas por su longitud, simplemente por su sonido. Existe otro ácido graso, el ácido cáprico, que es igual a los otros, excepto que posee otros 2 átomos más de carbono en su cadena principal. Un perro que nunca se haya encontrado con el ácido cáprico, quizás no tendría problemas para imaginarse su olor, en la misma forma en que nosotros no tendríamos problemas para imaginar a una trompeta tocando una nota más alta que la que ya escuchamos tocar a la trompeta. A mí me parece completamente razonable inferir que un perro, o un rinoceronte, puedan tratar a las mezclas de olores como cuerdas armónicas. Quizás, existen discordancias. Probablemente no existan melodías. Porque las melodías están compuestas de notas que comienzan o se detienen abruptamente en momentos precisos, a diferencia de los olores. O quizás los perros y los rinocerontes huelen a color. El argumento sería el mismo que para los murciélagos. De nuevo, las percepciones que nosotros llamamos colores son herramientas usadas por nuestros cerebros para etiquetar importantes distinciones en el mundo exterior. Las claves percibidas, que los filósofos llaman qualia, no poseen conexiones intrínsecas con las luces o longitudes de onda en particular. Ellas son etiquetas internas que están disponibles al cerebro, cuando éste construye su modelo de la realidad externa, para hacer distinciones que son especialmente sobresalientes para el animal en cuestión. En nuestro caso, o el de un ave, eso significa luz de diferentes longitudes de onda. En el caso del murciélago, he especulado, podrían ser superficies con diferentes propiedades de eco o textura. Quizás rojo significa brillante. Azul significa aterciopelado. Verde significa abrasivo. Y en el caso de un perro o rinoceronte, ¿por qué no podrían ser olores? El poder para imaginar al extraño mundo de un murciélago o rinoceronte, un patinador de pozos, la cucaracha de agua o un topo, una bacteria o un escarabajo de corteza, es uno de los privilegios que la ciencia nos concede cuando ala la tela negra de nuestra burka y nos muestra un rango más amplio de lo que está allá afuera, para nuestro deleite. La metáfora del mundo medio, del rango intermedio de fenómenos que la angosta ranura de nuestra burka nos permite ver, es aplicable también a otras escalas o espectros. Nosotros podemos construir una escala de improbabilidades. Con una estrecha ventana similar a través de la cual nuestra intuición e imaginación son capaces de ir. En un extremo del espectro de improbabilidades estarían esos eventos que nosotros llamamos imposibles. Los milagros son eventos que son extremadamente improbables. Una estatua de una virgen podría saludarnos con una de sus manos. Los átomos que forman su estructura cristalina están todos vibrando hacia atrás y hacia adelante. Debido a que hay muchos de ellos, y porque no existe acuerdo sobre una preferencia de su dirección de movimiento, la mano, como la vemos en el mundo medio, se mantiene inmóvil como una roca. Pero los saltarines átomos de la mano podrían todos estarse moviendo en la misma dirección y al mismo tiempo. Y de nuevo.
Y de nuevo, en este caso, la mano se movería, y la veríamos saludándonos. Podría ocurrir. Pero las probabilidades en contra son tan grandes que, si usted hubiese comenzado a escribir el número en el momento del origen del universo, usted todavía no hubiese escrito suficientes ceros hasta hoy. El poder para calcular tales probabilidades, el poder para cuantificar lo casi imposible en vez de simplemente alzar nuestras manos en desesperación, es otro ejemplo de los beneficios de la ciencia para liberar el espíritu humano. La evolución en el mundo medio nos ha equipado insuficientemente para manejar eventos muy improbables. Pero en la vastedad del espacio astronómico, o del tiempo geológico, eventos que parecen imposibles en el mundo medio, resultan ser inevitables. La ciencia empuja y abre la estrecha ventana a través de la cual estamos acostumbrados a ver el espectro de las posibilidades. Somos liberados por el cálculo y la razón para visitar regiones de posibilidad que una vez parecieron estar fuera de nuestros límites o habitadas por dragones. Ya hemos hecho uso de esta ampliación de la ventana en el capítulo 4, donde consideramos la improbabilidad del origen de la vida y cómo eventos químicos casi imposibles deben ocurrir, si se les dan suficientes años planetarios para jugar. Y donde consideramos el espectro de universos posibles, cada uno con su propio conjunto de leyes y constantes, y la necesidad antrópica de encontrarnos a nosotros mismos en uno de la minoría de lugares amigables. ¿Cómo deberíamos interpretar la frase de Haldane? Más absurdo de lo que podemos suponer, debemos suponer que es más absurdo de lo que podemos. En principio. O simplemente más absurdo de lo que podemos suponer, dado el limitado aprendizaje evolucionario de nuestros cerebros en el mundo medio. ¿Podríamos nosotros, mediante entrenamiento y práctica, emanciparnos del mundo medio, arrancarnos nuestra negra burka, y lograr alguna especie de entendimiento intuitivo, así como matemático, de lo muy pequeño, lo muy grande, y lo muy rápido? Genuinamente, yo no sé la respuesta. Pero estoy emocionado de estar vivo en una época cuando la humanidad está empujando los límites del entendimiento. Aún mejor, nosotros eventualmente, podríamos descubrir que no existen límites.